hablando o conversando, cambiando ideas sobre el fenómeno navideño, el hecho de que estemos ya en las puertas de la Navidad, que se ha deformado notablemente, es decir, las influencias, digo yo, norteamericanas en Costa Rica, ¿verdad?, han sido asombrosas. Yo recuerdo chiquillo, el Niño Dios y el Portalito, y eran otras cosas. Ahora de repente es el árbol y es ese, como ya decía Roberto Fernández, ese gordo borrachón de nariz colorada que le llaman Santa Claus, San Nicolás, porque San Nicolás es un santo europeo, flaco, muy, muy interesante, que tuvo una serie de actos muy especiales con los niños. No recuerdo su nacionalidad, pero sí recuerdo que ese es el nombre, el San Nicolás, un Nicolás. En todo caso, se ha deformado notablemente al extremo de que ya es una fiesta esencialmente de regalos, y es una fiesta, para eso dan el aguinaldo, para que gasten y le lleven toda clase de regalos. Nuevamente, yo recuerdo niño que, pues sí, no era que no había regalos, nos los ponían en la funda. Ahora no, ahora los ponen en la chimenea o en el árbol. Nos lo ponían en la funda en la noche y lo había traído el Niño Dios en la noche. Era muy diferente, otro concepto. Claro que también no dejaba de ser mitológico el concepto del Niño Dios que venía con los regalitos. Mi papá tenía una cuestión muy particular. Nosotros nos criamos en el barrio Luján, yo sé que usted también y que usted todavía se quedó ahí. Y que yo me estoy descriando. Que todos los años para la Navidad ponía un árbol, conseguía un árbol gigantesco, se lo traían y le ponía regalitos a todos los niños del barrio Luján. Porque él decía, es que hay muchos niños pobres y no puede ser, la Navidad, el Niño Dios es para todos. Y entonces lo recuerdo como si fuera hoy, fue una de las cosas que siempre le admiré, ese espíritu de ayudar a los niños pobres, de ver que en esa época sobre todo no estuvieran viendo los regalitos de los riquillos que siempre había, ¿no? Claro. Pues no riquillos, bueno, riquillos como decía Daniel Udubert, gente un poquito más pudiente que los pobres de ahí, ¿no?, descalzos, y gente que a veces ni siquiera se desayunaba. Entonces, era, digamos que, un gesto interesantísimo en él, ¿no? Siempre. Él decía que para él la Navidad era algo sagrado desde el punto de vista de los niños, ¿no?, que los niños no tenían por qué sentirse separados de otros, porque tenían o no tenían. Entonces llenaba ese árbol. Me acuerdo de un señor, don Abel Cambronero, por cierto era del Partido Comunista, en aquel íntimo de mi papá, vivía junto a la panadería La Nueva América, y don Abel era el encargado de hacerle la lista. Él sí, conocía a todo el mundo y hacía la lista de todos los niños, y entonces entre los dos hacían las tarjeticas para los niños. Pero en todo caso, bueno, eso fue una época, así era. Posteriormente se ha convertido en voy a usar un término tal vez grotesco, una chanfaina que a veces no entiende uno, ¿verdad?, que ya es en las tiendas, ¡jo, jo, jo, jo!, el gordo borrachón ese de la nariz colorada, como decía Roberto Fernández, que es el eje de la Navidad. En realidad lo que se conmemora en la Navidad es el nacimiento de nuestro Señor. ¿Y qué tiene que ver ese viejo borrachón de vestido colorado y nariz colorada también? No entiendo, es decir, se ha deformado totalmente el concepto. No sé qué piensa. Perdonen el discurso que me eché, pero un poco largo. Pero en realidad, es decir, a mí la Navidad me trae recuerdos muy, muy lindos de la infancia. Digamos,
sí es correcto decir que la Navidad como la celebramos nosotros es por una tradición cristiana católica. Claro, claro. Porque otras religiones no celebran el 24 de diciembre de esa forma. La entrega de los regalos en 24 de diciembre o para 25 de diciembre que amanecen, ¿verdad?, en las casas generalmente, pues es una tradición de Costa Rica y de muchos países también, sí, pero en el buen sentido cristiano incluso, los regalos deberían darse el 6 de enero. Sí, es cuando llegan los Reyes Magos con regalos a ver al niño. Así es. En México, por ejemplo, se celebra el 6 de enero justamente con la entrega de regalos, no antes. Y más bien el día de la Navidad es un día más... Se celebra y ese tipo de cosas, y se hace la cena y ese tipo de cosas que se acostumbran, pero no es como la entrega de regalos en México. Decía Roberto Fernández que el único votado había sido el negro, porque le había llevado el oro. Los demás incienso y mirra, un par de clavos de... Lo que pasa es que el incienso en esa época era un bien preciado. Claro. Igual que la canela, igual que todo ese tipo de cosas que eran como lujos. A mí me llamaba la atención. Entonces, siempre tenía una frase, el más votado era el negro. Yo me crié en dos mundos, digámoslo así, un mundo que era anticlerical por parte de mi familia materna y un mundo demasiado clerical por parte de mi familia paterna. Entonces, obviamente pesó más en mí la parte anticlerical de la festividad, entonces la actividad de fin de año pues se reducía a las cosas más elementales de tal vez regalar un obsequio, un regalo y la cena más o menos que se acostumbraba a comer en familia. Sí. Porque sí, digamos, el 24 y el 31 han servido como fechas para reunir familias con motivo de esas fechas, tanto de la Navidad como del Año Nuevo. En el caso de la Navidad, por la tradición religiosa o no, pero en todo caso se imponía popularmente hacerlo. Y cuando a veces no se hacía en la familia propia, pues a uno lo invitaban a la casa del vecino, que era mucho de lo que pasaba conmigo. A mí me invitaban los vecinos, porque nosotros no hacíamos la cena de Navidad religiosa, digamos. Entonces, generalmente nos invitaban a algunos vecinos, cuando no iba yo a comer a la parte de mi familia católica. Pero hay algo interesante. Por ejemplo, yo viví poco más de un año en la Unión Soviética, en la época en que la Unión Soviética era la Unión Soviética y supuestamente era una sociedad poco religiosa. Cuando yo vivo allá, descubro que no hay la persecución religiosa que supuestamente había, porque existían las iglesias ortodoxas abiertas, y incluso cerca de donde yo vivía había una pequeñita que yo la frecuentaba a veces y me llamaba la atención de que a veces había gente joven en el oficio, muy poca gente en los oficios, pero había gente joven, eso me llamaba la atención. Pero cuando me tocó pasar la Navidad en el año 65, recuerdo que empezó a surgir el Santa Claus soviético, que era el Papá Noel. Exacto. El Papá Noel, claro. La otra versión era el Abuelo de las Nieves. Entonces se hablaba del Abuelo de las Nieves, el Papá Noel, y alrededor de eso el mismo muñeco, el mismo figurón, pero con una tradición totalmente distinta. Y eso fue como novedoso para mí en ese sentido, porque el Papá Noel todavía sigue usándose en algunos países en Estados Unidos se habla en Estados Unidos y en algunos países nórdicos. Sí, exactamente. Y si no recuerdo mal, me parece que también alrededor de Papá Noel había la actividad del regalo, ¿verdad? Entonces se celebraba un poco ese tipo de cosas. Eso es lo que, digamos, tengo yo como presencia de la Navidad. Obviamente, ya cuando uno desarrolla familia y desarrolla familia en los dos lados, la propia y la de la esposa, claro, uno tiene que compartir de nuevo los fines de año entre la actividad de la familia de la esposa y la actividad de la familia de uno. Entonces el 24 para una casa o el 31 para la otra, y el otro año alternan, y ahí va eso cumpliéndose. Cuando ya se desarrollan los niños, igual el impacto social de la actividad obliga de alguna manera a cultivar cierto tipo de tradiciones y no se pueden evitar. En mi casa nunca hemos hecho portales, pero el árbol de Navidad
ocasionalmente. En los últimos 2 años es la nietilla mía, la Emma, a la que ha impuesto el árbol, ¿verdad? Entonces ella llevó su árbol y lo adornó y lo hizo precioso el primer año, y ahora lo volvimos a hacer, y ahí está un arbolito ya de plástico, ¿verdad? Porque indudablemente que esa costumbre de que acerca a la familia es muy bello, no me cabe la menor duda. No sé, en las casas de ustedes, en mi casa, yo reúno a todas las nietas, desde luego, repito, en el árbol de Navidad, que es con los bombillos y las cancioncitas navideñas, alrededor están los regalos. Entonces, por lo general mi hijo, como decía, él se vestía de duende, era el que daba los regalos. Ahora, sin vestirse de duende, es el que se sienta y empieza a llamar a cada uno de los yo una vez me vestí de Santa Claus, sí, pero para ir a un kinder. Pero eso fue muy simpático porque era con el menor de los hijos, que estaba en la guardería infantil de la Universidad Nacional. Entonces, para esta época organizaron una actividad de fin de año con los chiquitos, y entonces me pidieron a mí si yo me podía disfrazar de Santa Claus. Primero me hizo mucha gracia, después me sentía muy mal, al final acepté, ¿verdad? Y yo vivía ahí por la Uruca. ¿Y por qué mal? ¿Por qué te sentías? Porque era muy raro yo representando a Santa Claus, ¿verdad? Pero al final lo disfruté, lo disfruté montones. Ah, claro. Porque yo vivía ahí por la Uruca, entonces yo salí con el traje de Santa Claus de la Uruca sin que el hijo mío supiera nada, ¿verdad? Pero la mayoría de los chiquitos, no la mayoría, una buena parte de los chiquitos que estaban en esa guardería eran hijos de amigos comunes, de Miguel Gutiérrez, de Helio, de un montón de gente que eran, y que a veces nosotros los transportábamos, o a veces ellos nos transportaban al hijo nuestro, etc. Había una comunidad de intereses y de gente. Entonces yo conocía casi todos los carajillos del kinder, ¿verdad? Con sus nombres, ¿verdad? Y claro, cuando ya me avisan que debo marchar al kinder, yo me pongo mi traje cosmonauta, ¿verdad? Porque es un traje cosmonauta, aquella carajada, ¿verdad? Y iba sin el atuendo de la cara todavía, pero con el traje, y claro, iba en el carrillo en esa época, un Mazda, y todo el mundo se quedaba viéndome, muy raro. Entonces opté por ponerme el traje completo de colacho, y así manejé hasta Heredia. Cuando llego al kinder, ¿verdad? Todos los carajillos estaban esperando al colacho que llegaba, ¿verdad? Y ahí llegó un colacho muy juvenil, porque ahí tenía 30 y pico de años menos, 35 años menos, entonces de ahí entró muy juvenil, y además diciéndole el nombre a muchos de esos huilillas, ¿verdad? Y se quedaban impactados. Y claro, cuando yo veo al mío, le digo, vos sos fulano tal, Tupac, y se queda el carajillo impactado más todavía, porque él asociaba algo, él veía algo parecido, pero no podía discernir exactamente qué era, ¿verdad? Y después el Santa Claus que yo representé era un Santa Claus que se tiraba en el tobogán, que se montaba en las hamacas, que tenía la guardería, en fin, era un Santa Claus sumamente juguetón, y eso lo disfruté muchísimo. Bueno. La única vez que he hecho ese papel. Por dicha nunca me hicieron pasar por una chimenea. Había casas con chimenea en las que yo tenía. Me estoy divirtiendo mucho, ¿no? Me estoy divirtiendo mucho. No, porque es que en mi caso, la Navidad para mí en los últimos años, sobre todo, pues ha significado siempre una ubicación frente a los niños, claro, de la familia, y eso ha sido, pero digamos que como he andado también un poco patacaliente por el mundo desde los 11 años, entonces me ha tocado enfrentarme a versiones muy distintas de la Navidad según el lugar donde esté. Claro, claro. Y empezando porque cuando yo llegué a Cuba a los 11 años, muy pronto estaba la Navidad ya presente, y la Navidad esa fue de mucho comer, de mucho cantar, de mucho disfrutar entre la gente. Pero lo de los regalos se quedó para el 6 de enero. Entonces era el Día de Reyes. Claro, claro, sí. Entonces, claro, ya se me desplazó la idea de los regalos. Claro que ya yo era lo suficientemente corrido por el mundo para saber que no había tal niño Dios ni tal Santa Claus. Santa Claus no era presente. Es más, San Nicolás en Costa Rica se conocía como tal, sí, San Nicolás. Pero en Cuba no le daba mucha importancia a eso.
Claro, en el tiempo me enteré de que el Santa Claus del que disfrutamos, o se supone que disfrutamos, es un invento de la Coca-Cola, lo cual me lo desautorizó bastante, ¿verdad? No porque tenga nada contra la Coca-Cola, sino porque finalmente era un anuncio comercial. Pero luego me tocó la época en que estuve estudiando teniendo hijas en Europa y en Estados Unidos, en 3 países distintos, Bélgica, Holanda, Bélgica y Estados Unidos. Y ahí había un fenómeno muy curioso, el San Nicolás de los holandeses, era una festividad que tenía lugar en diciembre, pero mucho antes de la Navidad. Ajá. Y para los niños todavía estaban en la escuela, y entonces recuerdo que la festividad giraba alrededor de hacer unas galletas con forma de San Nicolás y comer muchas de esas galletas. Era una alegría. Pero en Estados Unidos hacen lo mismo, esas galletas. Speculoos, le dicen speculoos, le dicen a esas galletas. Y lo disfrutaban tanto las chicas, pero también, ya que en Bélgica, nos unimos a un clan, que era el clan de los latinoamericanos en Lovaina, que era muy grande, y había muchos estudiantes con hijos. Entonces, verdaderamente era una tribu la que se armaba alrededor de esas festividades. Y se mezclaban las tradiciones de los distintos países. Entonces, ahí se me hizo una mezcla inextricable, ¿verdad? Sin embargo, la disfrutaban los carajillos. Y ahora voy a decir una cosa ridícula. En una ocasión, por una de esas razones que uno no entiende, no había nadie que se vistiera de Santa Claus y me pusieron a mí a vestirme. Entonces aquí el que falta es que hay que vestir es a Álvaro, en el próximo programa. Claro, será el primer Santa Claus narigón que ustedes conozcan. Yo era un Santa Claus para oler mejor las necesidades de los niños. Exacto. De los juguetes. Pero era un Santa Claus, me hicieron lo posible conmigo para que no se viera mucho el corte africano de aquel Santa Claus, pero ahí tampoco era una ofensa para nadie. Pero recuerdo que yo me senté en un lugar así como para no tener que hacer mucho aspaviento y no me reconocieron. Pero había un argentinillo que se llamaba Martín, que te de apellido Kell, que cada rato se acercaba y me decía: "Che, Santa, vos te pareces a Fernando". Así que fue un deséxito, como diría. ¿Sabes que uno de mis nietos, no me acuerdo cuál, decía Santa Clavos? Ah, bueno. Y yo le explicaba, si no es Santa Claus, es Santa Claus, es así. Santa Claus. Santa Claus, seguro le mandaba regalos muy pobres porque es muy clavo. Santa Claus, ¿no? Claro. Pero por años, ¿no? Era la necesidad de Santa Claus, ¿no? Sí, y esto de los regalos, y a mí me enseñó el Día de los Regalos, pero siempre poniéndolo en Navidad, porque por latinos también lo corríamos un poco para Navidad. Una vez lo que hice fue comprarles a 2 de mis hijas muy pequeñas una muñeca espectacular, a cada una. Y bueno, dije yo, después ahí el Día de Reyes arreglamos las cosas. Y que estábamos ahí tranquilos, ya como con ganas de ir a dormir, cuando de pronto se abrió la puerta del cuarto de ellas y salieron con unas caras de felicidad, pero tan expresivas, que dije yo, no, nunca imaginé que una cosa tan sencilla, no es que era barato, pero algo tan sencillo iba a provocar tal explosión de júbilo, de felicidad, de agradecimiento, que después ya no hubo que regalar más, pero claro, siempre había una cosa que quedaba ahí, de que cada Navidad era pensar qué es lo que les gustaría. Entonces yo me acuerdo haber regalado muchos instrumentos musicales a mis hijas y a mis nietos, y me daba la impresión de que eso les hacía mucha gracia. Puede ser que me estén maldiciendo por eso. No, mis 2 nietos, las nietas no, pero mis 2 nietos tienen una gran afición musical, y el menor toca guitarra y lo contratan para tiene un aparato ahí que combina los sonidos y no sé qué es lo que hace. Porque sí, y yo me acordé de una cosa, de que
cuando la mamá estaba embarazada, yo le ponía en la panza toda clase de música clásica. Yo creí que iba a decir alfileres y eso. No, música clásica, porque alguien me dijo, Sí, el feto reacciona, y fue evidente que este carajillo Ay. tiene ese Ahora- amor por la ahora música. han desarrollado discos especiales de Mozart y de no sé cuántos más para los chiquitos que están en vientre. Sí, claro. Mozart, No, Un yo carajillo lo- mío le pusieron eso y salió acelerado. Un nieto mío. Mozart prenatal. Sí, Mozart claro. prenatal, sí. La otra parte asociada a esto es que también eso se ha ido trasladando al ambiente laboral, porque en las instituciones ahora se acostumbra desde hace muchos años a poner árboles relacionados con la Navidad, hay regalos para intercambio de los mismos trabajadores de las instituciones o de los centros de trabajo, y en algunos centros de trabajo hasta portales. Yo, por ejemplo, cuando fui decano de la Facultad de Ciencias Sociales, lo primero que me sorprendió fue que un día me dijeron las muchachas, las secretarias, mire, que vamos a hacer un portal, ¿usted está de acuerdo? Aquí siempre se ha hecho. Le dije, si siempre se ha hecho, háganlo. ¿Y qué voy a hacer? Entonces había que crear un espacio para el portalito y toda la cosa. Pero después entendí que no solo era el portal, que pasaba abandonado en el momento en que cerraba la universidad, el 12 de diciembre hasta el 12 de enero por ahí, ¿verdad? Que nadie se acordaba del portal ni del niño, que si estaba abandonado o no, si había nacido y cómo había nacido, ¿verdad? Sino que después venía la fiesta relacionada con el levantamiento del portal, donde había ponche y eso, que nunca fue a costa del presupuesto universitario, sino que nosotros poníamos la plata para hacer eso, pero había una actividad muy relacionada en eso y que se involucraba a todo el personal de la institución. A mí me llamó que la trabajaba atención. como uno, más o menos, me imagino que así era en muchas otras partes. Me llamó la atención de esa circunstancia curiosa que sucedió con el portalito que hacen frente al Teatro Nacional. Que se robaron. Pusieron un niño recién pusieron nacido. un niño, sí. Sí, Pero un fue ahí niño, ese. ahí. Y me llamó poderosamente la atención porque decía yo, qué interesante. Es decir, le han puesto un niño de verdad, como decía uno en aquel entonces. Ese no se lo robaron. Casi humano. Ahí se robaron algunos Sí, que hay que aterrizar. objetos de un portal una vez, ¿verdad? Sí, sí, claro, sí, se claro. robaron el niño prefabricado, el niño de porcelana, de lo que fuera. No, este fue un niño de carne y hueso, como decíamos nosotros chiquillos. Está bien. Bueno, sí que hay que aterrizamos. aterrizar. Bueno, Aterrizamos en Año Nuevo. ay.